Conéctate es presentado por Gauss Productions. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conéctate. Como siempre, antes de presentar a nuestra invitada de esta ocasión, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal YouTube y activen las notificaciones para que no se pierdan el estreno de un nuevo episodio. Hoy presento a Eglantina Durrengo. Ella es psicoterapeuta Gestalt y he querido conversar con ella para hablar de un tema que en muchas oportunidades es cotidiano y quizá medular en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta. He querido hablar con ella sobre la culpa, sobre el sentimiento de culpa. Eglantina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Hola Aymara, gusto saludarte y bueno, gracias por conectar conmigo. Quisiera comenzar esta conversación haciéndote la siguiente pregunta. ¿La culpa es una emoción o es un sentimiento? Cotidianamente solemos decir, ay, tengo sentimiento de culpa, pero en realidad, ¿qué es? Bueno, la culpa es un sentimiento que tiene emociones dentro de ella, ¿sí? Si lo pudiera poner en términos llanos, la culpa son 5 letras que pesan mucho y los sentimientos que pesan mucho afectan el cuerpo. Entonces, vamos a llevarlo a que es un sentimiento que tiene emociones, que tiene rabia, que tiene tristeza, que tiene miedo, pero que además tiene pensamientos. Y esa mezcla de pensamientos y emociones son lo que hacen la culpa. Cuando en ocasiones decimos, tengo sentimiento de culpa, ese sentimiento termina siendo entonces ese cóctel de emociones que usted refiere. Es así, es una mezcla de emociones y dependiendo de la emoción que esté más grande, más presente en ese momento, ¿ves? O la que tenga más intensidad, entonces la culpa te puede paralizar, la culpa te puede catapultar, te puede impulsar, si es la rabia la que la está acompañando, o la culpa te puede enfermar, si es la tristeza la que está más grande en ese momento. O sea, dependiendo del balance de si es más miedo, más tristeza o más rabia lo que está presente en ese momento. Okay. En esta conversación quisiera ir de lo micro a lo macro y en tal sentido indagar si el sentimiento de culpa se refleja en nuestro cuerpo físico y si es así, ¿cómo se refleja? Sí, has dado en el clavo con esta pregunta, Aymara. Fíjate que en la etiología de muchas enfermedades está la culpa de acompañante. Digamos que si las emociones son energía biológica, y lo natural de las emociones, lo que está hecho por naturaleza así, es la expresión. Fíjate, cuando los bebés nacen, ellos sienten placer y displacer. Si ellos sienten placer, se sonríen y se duermen. Si sienten displacer, lloran, se quejan y se mantienen despiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la culpa? La culpa, con todas esas emociones, si no las expresamos, si la emoción biológica no sale hacia afuera, sale hacia adentro y se va, bien sea en tristeza, en rabia o en miedo, como dije anteriormente, se va a alguna parte de nuestro organismo. En las etiologías de muchas enfermedades hay un componente de la mala uso o el mal empleo de la energía. ¿Sí? Entonces, tú estás triste, deberías expresarlo en el llanto. Por alguna razón, bien sea interna o aprendida, no lo expresas. ¿A dónde van las lágrimas? Pueden ir a los pulmones, pueden ir a la garganta, pueden ir a un órgano, ¿sí? Al páncreas, pueden ir al hígado. Entonces, en lugar de llorar hacia afuera, lloras hacia adentro. Y por eso la gente se enferma. La gente se enferma porque rompe la ecología de su cuerpo. Y la culpa es una de las culpables de eso. Es decir, que por ejemplo, enfermedades crónicas o enfermedades crónicas como la tiroiditis, por ejemplo, o enfermedades terminales como el cáncer,
¿Están directamente asociadas a las emociones, asociadas a la culpa, por ejemplo? Sí, si lo vinculamos directamente con el manejo de lo emocional y lo ecológico, la respuesta es sí. Ahora fíjate qué cosa tan extraordinaria. Si eso está asociado, y voy a hacer un inciso acá, con el tema del cáncer, hay un crecimiento un poco loco de alguna cantidad de células, que es lo que se llama cáncer, ¿sí? Ujú. Y eso, en términos de la energía emocional, también tiene que ver con cómo la gente ha gestionado este tema de la expresión. Entonces, si tú has distorsionado el crecimiento de tus células por el uso de la emoción, tú podrías reconducir tus emociones y empezar a trabajar en tu bienestar, en tu sanación. Entonces, sí hay, tanto en la enfermedad como en la sanación, un manejo eficiente o ineficiente, no solo de la culpa, sino de las otras emociones y los otros sentimientos que son propios de la humanidad. Una persona que no está acudiendo a terapia tiene facilidad para identificar cuándo es presa de su culpa. Y voy a hacer otra pregunta sumada a esta de una vez, dos preguntas en una. ¿La culpa puede ser inducida en el núcleo familiar? Voy a tomar la segunda pregunta y después agarramos la primera. Ok. Hay en la culpa, como en la culpa hay una mezcla de emociones y pensamientos, de esta conjunción de emociones y pensamientos es que aparece el sentimiento de la culpa, ¿no? Que tiene esas dos, digamos, aristas. Uh-huh. Entonces, ¿qué causa el pensamiento que acompaña a la culpa? La idea de que estamos haciendo algo incorrecto o que hay algo que no es correcto, ¿sí? O que no está bien. ¿Y dónde se aprende el que no está bien? Bueno, de quien a uno lo formó o lo enseñó, o del ambiente donde creció, ¿sí? Hay una un alto componente de cultura familiar o de la cultura donde uno creció, en qué está bien, qué está mal, qué se espera de la persona que está en formación y qué no se espera, ¿sí? Qué se le premia y qué se le castiga. Entonces, sí hay un alto valor moral de lo que puede ser digno de llamarse culpable o no. Eso suena como una canción que escuché hace muchos años. Sí, una canción de José Luis Rodríguez que se llamaba Culpable soy yo. Ah, también. Bueno, me hizo recordar esa, no sé de cuál te habrá recordado. No, yo me acordé una de Luis Miguel. Mira que somos de las épocas que estamos hablando, ¿no? Sí, En todo caso, hay un tema cultural con relación a que se hizo algo, que se produjo un daño, ¿sí? Y el sentimiento que acompaña la conciencia de haber hecho daño. Ahora, no todo el mundo tiene conciencia de hacer daño y no todo el mundo tiene la intención de hacer daño. Entonces, es distinto hacer daño a sabiendas a hacer daño sin querer. Lo que nos enseñan nuestros familiares o, digamos, el contexto en el que crecimos, tiene que ver un poco con este instinto de cuidado, ¿sí? De no hacer daño. Esa es una educación saludable de la culpa. Ahora, ¿dónde está el punto de quiebre con el organismo o con las personas? Es cuando la culpa se convierte en la no posibilidad de cometer errores. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una persona aprenda sin cometer errores? Eso no existe. Claro, pero entonces en ese caso, esos serían patrones de conducta inducidos o creados en el núcleo familiar. Es así, que a su vez pueden haber sido creados por las familias anteriores, ¿sí? O por las personas que criaron a quienes nos criaron. O sea, hay un gran componente moral de juicio en el tema de la culpa. Fíjate, si yo te digo a ti, cuando tú dices, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿qué es lo que viene después? El castigo. Es el castigo.
Entonces, si yo cometo algo que puede ser un error, y error es igual a culpa, entonces yo debo ser castigado. Lo que pasa es que no todos los errores implican un daño a terceros. La culpa como regulador social es no hagas esto porque esto está sancionado o esto es infringido. Y la culpa como generador de conductas es precisamente ese señalamiento que se le hace a una persona de que tú eres responsable de que tu mamá se haya caído, o tú eres responsable, si no estudias, la culpa es tuya. O sea, si no estudias y sacas malas notas, la culpa es tuya. Pensemos en cuando enseñamos a alguien a asumir la responsabilidad sobre sus acciones y las consecuencias que estas acciones tienen en la vida personal y en la vida en común, ¿sí? De alguna manera le estamos diciendo, mira, es importante para la convivencia que tú sepas que existen normas. Infringir una norma de convivencia puede traer un daño a terceros, puede hacerte daño a ti. ¿Okay? Y si tú tomas esa decisión, entonces asumes la culpa, ¿sí? De ser la persona que está haciendo esa acción. Ejemplo, bueno, tú sabes que si tú atraviesas una avenida sin mirar para los lados, estás arriesgándote a, bueno, que pase alguien y te lleve por delante, ¿sí? Pero si aún a sabiendas tú de que ese riesgo existe, tú eliges atravesar la calle y alguien te lleva por delante, pues tú tienes una cuota de culpa en ese sentido. ¿Sí? Tú tienes una responsabilidad sobre la decisión de haber atravesado la calle. Ahora, que a ti te enseñen o te digan, mira, si tú no tomas las previsiones para salir a estudiar, eso es culpa tuya, porque tú puedes salir a estudiar. Pero en ese caso, ¿es culpa o es responsabilidad? En ese caso es responsabilidad. Y yo creo que al principio yo te decía que la culpa es una cosa que pesa mucho. Y nosotros necesitamos diferenciar que cuando hablamos de culpa, hablamos de cuando se produce un daño a otra persona, tú tienes culpa. Cuando tú eliges hacer algo que puede repercutir sobre ti mismo, tú tienes responsabilidad. Y si además eso que tú eliges puede repercutir sobre ti y sobre otra persona, tienes las dos cosas. Porque puedes ser responsable por tus acciones y culpable de haber producido un daño a terceros. Es decir, que la culpa es insana. La culpa es insana. Entonces quisiera retomar ahora la pregunta que quedó a mitad de camino. ¿Cómo sabe un ser humano cuando es presa de la culpa si no está recibiendo apoyo, acompañamiento psicológico? ¿Puede cualquier mortal, por llamarlo de alguna manera, darse cuenta de que es preso de la culpa, o peor aún, que es víctima del sentimiento de culpa? Absolutamente. Yo creo que una de las cosas que acompaña a la culpa como mal hábito, vamos a decirlo así, es esa sensación de malestar y de estar atrapado en querer hacer algo que yo quiero hacer, que puede estar un poco más allá de lo que a mí me enseñaron o de lo que mis padres me enseñaron o de lo que mi cultura me enseñó, pero que no le va a hacer daño a nadie, salvo a mí, si yo no hago esa acción. Ese malestar de estar dividido, ¿sabes? De tener un deber y un querer, y de estar como dando vueltas alrededor de un tema en particular que termina hasta generándote insomnio, ¿no? Fíjate que la culpa en sí misma es una de las etapas del proceso del duelo psicológico.
Y es el momento en el que uno se hace responsable, cuando digo uno, la persona, se hace responsable incluso por el hecho de lo que le pasó a la otra persona, ¿sabes? O del malestar, o de la enfermedad, o de la muerte, o de la situación de otra persona. Y la verdad es que nosotros podemos hacernos responsables de las personas menores que nosotros, de los pequeños, pues. En esos momentos en que los pequeños no tienen conciencia y los estamos formando, nosotros somos responsables de ellos. Pero después de cierto momento de la vida, en que cada quien tiene conciencia, es responsable de su propia elección. Entonces tú eres preso de la culpa cuando no tomas una decisión y no actúas en consecuencia de lo que tú quieres, sabiendo que no le vas a hacer daño a terceros, por algo o por alguien que no está presente. O por algo o por alguien que está presente, pero que no es el dueño de tu propia vida. Entonces, aquí es donde la culpa se convierte en una especie de látigo en el que la persona quiere hacer algo importante y se da con el látigo porque pareciera no ser natural querer descansar, querer hacer algo placentero, querer estar mejor que el resto de su familia, porque pareciera que no está permitido estar mejor que los demás. ¿Y cómo se puede romper con ese círculo vicioso? Porque termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Sí, es así. Yo creo que en este sentido, reflexionar sobre lo aprendido. Es decir, a nosotros puede ser que nos hayan enseñado con todo el amor del mundo. Y anda, que hay padres, madres, el sistema educativo que enseña con toda la buena intención del mundo, pero enseña cosas a veces muy distorsionadas. ¿Sí? Sí. En este momento el criterio no es posible en esa dicotomía de si hago esto, soy fiel a mí, y si no lo hago, soy fiel a mi familia. ¿Sí? En cada momento yo necesito tomar la decisión de qué es lo que me permite ser fiel a mis principios en tanto y en cuanto sea ecológicamente sustentable, ¿no? Me refiero a no estar causando destrucción ni daño a terceros, porque ahí entramos en una dimensión ética. Bueno, por lo que hemos conversado hasta este momento, y creo que vamos a seguir en la misma dirección con la siguiente pregunta, la culpa es culpable de muchas situaciones en la vida de los seres humanos, ¿no? ¿Es el disparador, la culpa, es el disparador de dinámicas insanas en las relaciones de los seres humanos que los hacen tomar roles de víctima y victimario? Absolutamente. Fíjate que ahí conecto con algo que me preguntaste sobre la dinámica de la pareja. ¿Sí? Vamos a ver, no solamente con el tema pareja, con el tema familia también. ¿Sí? Hay una connotación cultural, familiar, ciudadana, de país, de que hay alguien que es el culpable y hay otro que es el culpador. Las experiencias son experiencias. ¿Sí? Nosotros vivimos y aprendemos de las experiencias. En una relación donde hay alguien que es culpable, lo que hay es mucho malestar. ¿Sí? Porque no es agradable. No es agradable ser culpable. No hay, el organismo no está hecho para sentir culpa. El organismo está hecho para sentir placer y displacer. Las personas estamos hechos, digamos, y a partir de ahí surgen todas las emociones. Pues si sabemos que la culpa es un sentimiento, es una mezcla de cosas. En una relación familiar, si hay culpables, es porque hay alguien que está culpando, o hay algo que se hizo distorsionado o que rompió las normas de la familia. ¿Sí? Entonces, eso hace que haya una relación asimétrica. Cuando hay una relación asimétrica, lo que hay es una relación de poder. Entonces, la familia es un sistema de roles. Cuando eso se convierte en una relación de poder, lo que estamos hablando de opresores y oprimidos.
Y eso no produce bienestar, ni es ecológicamente sustentable. Si lo llevamos a la pareja, cuando la relación está establecida en función de yo hago esto para no sentirme culpable, o hago esto, y si yo hago esto, el culpable eres tú, entonces lo que estamos teniendo son la guerra de los roses. Lo que estamos teniendo es a ver quién tiene más puntos de ser el culpable de que esta relación esté como está. Claro. Una de las cosas más extraordinarias de la terapia de pareja es que cuando tú logras que la pareja sean pares, sean dos personas que están al mismo nivel, que tienen diferencia de formación, pero no uno que está arriba culpando al otro y el otro que está siendo culpado. Solo en ese momento en que la pareja se convierte en un par, dos personas, bueno, la pareja tradicional, ¿no? Sabemos que hay parejas de 3, de 4, de 5, pero no es esa la pregunta, ¿verdad? Cuando la pareja se convierte en un par que pueden ir de la mano, entonces logran resolver los problemas. Entonces, salir de la dinámica víctima-victimario, es decir, dejar de echar la culpa a alguien, significa dejar el malestar de la culpa para ser dos personas que están caminando juntas a ver si pueden resolver los problemas que tienen, ¿sí? De una manera adulta, más sana. Eglantina, ya para finalizar le tengo 2 preguntas. ¿Cuál es el primer paso que usted como psicoterapeuta Gestalt invita a las personas que escuchando esto se vean reflejadas como presas de la culpa? ¿Cuál es el primer paso que les invita a dar? Bueno, para mí, como gestaltista, al final el primer paso es la conciencia. La conciencia es ¿culpable de qué? O sea, si yo me siento culpable, ¿soy culpable de qué? ¿Cuál es la acción que a mí me hace responsable de una situación? ¿Sí? En el presente. La culpa te ata muchas veces al pasado. La culpa a veces es como tener un ancla muy pesada que no te deja salir a flote. Entonces, lo primero es tomar conciencia en el presente de qué soy responsable yo con relación a una situación, a la situación que me produce malestar, y de qué no soy responsable. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, después de tomar conciencia, es tomar acción, porque darse cuenta no basta. ¿Sí? Es necesario tomar acción a ver si puedo resolver el problema que me está causando el malestar, que está contribuyendo con la sensación de culpa. Y si lo puedo resolver, ¿qué necesito hacer para resolverlo? Y 2, si no lo puedo resolver, asumir los sentimientos y emociones que me produce, que algo que me afecte mucho yo no lo pueda resolver. Y eso nos hace sustancialmente humanos, porque no podemos resolverlo todo. Ya para finalizar, esta es una pregunta para la cual la respuesta tiene que ser rápida, sin pensarla. Y la respuesta, la invito a que la respuesta la dé la Eglantina, mujer, ser humano, no la Eglantina especialista. Si Eglantina tuviera a la culpa enfrente mirándole a los ojos, ¿qué palabra le diría? Le diría de frente. Le diría vamos de frente. Muchísimas gracias, Eglantina. Gracias por haberme permitido conversar con usted con relación a un tema que definitivamente es transversal en la vida de muchos seres humanos y en muchas ocasiones no estamos conscientes de ello. Muchísimas gracias. En este episodio de Conéctate conversamos con Eglantina Durrengo. Ella es psicoterapeuta gestal y, como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal YouTube y activen las notificaciones para que me permitan acompañarles cada jueves a las 5 de la tarde en el estreno de un nuevo episodio. Hasta la próxima. Conéctate fue presentado por Gauss Productions.